Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo de los modelos. Vamos a continuar primero con los modelos mecánicos, y hemos visto uno. No voy a hacer el típico ejemplo de la cuerda. ¿Está bien? La ecuación de onda de la cuerda, porque lo encuentran en todos los textos. Lo encuentran en todos los textos. Vamos a ver nosotros un ejemplo adicional. El problema que vamos a plantear es el siguiente. Vamos a decir que este es una cuña elástica. Entonces nosotros vamos a plantear el problema del estudio del movimiento de esta cuña elástica, pero tenemos que poner las condiciones. En primer lugar, vamos a decir de que esta cuña elástica es homogénea. Esta cuña elástica es homogénea. Como vemos, está dimensionada de tal forma que sus dimensiones están entre 0 y L. Tenemos nuestra cuña, está entre 0 y L. Vamos a decir lo siguiente. La cuña se encuentra... Profe, Sí, dígame. lo que veo ahí es que el espesor pequeño de la cuña al final termina siendo despreciable y se convierte en una línea recta nada más. No, déjame acabar de describir el sistema. En todo caso, tenemos que la cuña acaba acá. ¿Está bien? La cuña acaba acá. Es decir, no es la cuña completa. Está cortada. Hasta acá nomás es. ¿Está bien? Desde 0 hasta L. Eso es lo que estoy diciendo acá. Desde 0 hasta L y hasta aquí nada más viene la cuña. Por cuestión de poder describir adecuadamente esta cuña, es que se hace la prolongación para completarlo y para poder hallar características de ella. En un momento lo vemos. ¿Está bien? Fija en X sub 0. Aquí la tenemos fija. ¿Está bien? Y es fija de tal manera que esta sección de acá es un S sub 0. Fija en S sub 0 con sección transversal S sub 0. Eso es lo que tenemos del lado izquierdo. ¿Está bien? Vamos a poner aquí un punto y ponemos aquí abajo mejor. La cuña se encuentra en equilibrio estático. Es decir, no se mueve, está fija, está inmóvil. Bajo la acción o debido a la acción de una fuerza. ¿Está bien? De una fuerza. Esta fuerza nosotros vamos a decir de que es un F sub 0 E sub X. Entonces, aplicada bajo una fuerza aplicada al extremo libre. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros nos referimos a aplicar al extremo libre, nos estamos refiriendo a este extremo. Aquí es donde está aplicada esa fuerza. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento? La situación está clara, ¿no? Es decir, esta cuña no está, se está en equilibrio estático, pero debido a que hay la acción de una fuerza externa. Debido a la acción que hay una fuerza externa. Es decir, si no hubiese esa fuerza externa,
entonces tendería, o sea, sería otra su posición. Sería otra su Profesor, posición. disculpe, Dígame. no entiendo bien la dirección de la fuerza. Así como está escrito, es así. Esa es la fuerza. ¿Es solo aplicado a un punto en específico o a toda la parte, a todo el espesor? Es a todo el espesor. Entendamos lo siguiente, si bien si esto es una cuña elástica, pero lo estamos tomando como un cuerpo rígido, es decir, solamente es esta distancia o esta dimensión, la X, la que se ve afectada. ¿Está claro? Profesor, son muchas fuerzas que sumadas te dan esa fuerza. Digámoslo así, esta es la acción conjunta de todo lo que hace que se actúe esta fuerza acá. ¿Correcto? Bien, entonces hasta aquí esto es lo que nosotros tenemos. Al extremo libre voy a escribir aquí X igual a L. Vamos a poner otra condición más. La densidad volumétrica de las fuerzas externas, es decir, la densidad por unidad de volumen de fuerzas externas que actúan sobre este cuerpo, este está actuando solo sobre esta superficie, digamos, haciendo atención a lo que ha mencionado su compañero. Pero pueden haber fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Por ejemplo, el peso. El peso actúa sobre cada uno de los puntos, por lo tanto, podemos hablar de una densidad volumétrica de fuerzas. ¿Está bien? De esas fuerzas externas y vamos a decir de que no hay fuerzas externas que actúan volumétricamente. Es decir, es igual a 0. Entonces, esta es la condición en la cual nosotros estamos viendo en este momento la cuña. Y aquí viene el problema. En el instante t igual a 0, deja de actuar la fuerza F sub 0. Es decir, esta deja de actuar, ya no está acá y este está libre. Entonces, esto ha estado sujeto a alguna tensión, algún esfuerzo debido a esta fuerza que ya no está. Por lo tanto, va a tender a recuperar su posición inicial. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros tenemos en este momento. ¿Qué es lo que nos piden? Plantear el problema. Jóvenes, cuando nos digan plantear el problema, aquí nos estamos refiriendo a deducir las ecuaciones diferenciales y las condiciones de frontera que nos permiten describir o hallar la expresión para el movimiento. Entonces, plantear el problema sobre el movimiento. Profe. Sí, dígame. Profesor, o sea, la fuerza está aplicada ahorita para mantener el equilibrio. ¿Y cuál es la otra fuerza que actúa? Me imagino que en sentido opuesto, para que no debía escuchar eso bien, esa parte. ¿Cuál es la otra fuerza? La que mantiene el equilibrio. Acá está. Está fija en X sub 0. Aquí está sujeto, está amarrado, está pegado en X sub 0. ¿Está bien? De un extremo fijo y el otro bajo la acción de una fuerza. Jóvenes, tengan entendido lo siguiente. Si bien es cierto, menciono que es elástica, podría borrar la palabra elástica de acá. ¿Está bien? Podría borrar y poder decir una cuña homogénea. Simplemente, teniendo en cuenta de que no existe un cuerpo absolutamente rígido. ¿Está bien? No existe un cuerpo absolutamente rígido. El tema de poner elástico es simplemente para darle mayor visibilidad al hecho de que aquí hay una pequeña deformación debido a la acción de esta fuerza. En efecto,
esta longitud L, bajo la acción de esta fuerza, se ve, digámoslo así, afectada infinitesimalmente. ¿Está claro? Es solamente para efectos del planteamiento del problema. Profesor. Sí, diga. Lo que acaba de mencionar de que no existe ningún cuerpo totalmente rígido, ¿lo dice por relatividad especial o por algún otro concepto? Ustedes ven aquí, tengo este marcador, y si yo lo golpeo, ustedes escuchan un sonido. Si escuchan ese sonido al golpear, y puedo golpear una pared, y ustedes escuchan un sonido, ese sonido se debe a que el objeto que he golpeado comienza a vibrar. Esas vibraciones se trasladan al aire y eso se traslada a su oído. Una pared, ustedes pueden considerar que es absolutamente rígida. Ustedes no pueden romperla, sino más, es muy rígida. Entonces, ustedes la golpean y escuchan el sonido debido a la vibración que hace la pared. ¿Por qué? Porque internamente, por muy rígida que sea, por muy sólida que sea, siempre va a tener grados de oscilación muy pequeños, imperceptibles a la vista, pero perceptibles por medio del oído. ¿Está claro? No tiene nada que ver con relatividad. Profesor, no entiendo bien el L. ¿El L de dónde a dónde es? ¿O sería igual al L sub 0? El L es acá. El L sub 0 es hasta acá. Si la cuña fuese completa, su longitud sería L sub 0. Como no es una cuña completa, lo he cortado, es simplemente L. ¿Está claro? La otra duda es, ¿cuánto tiempo dura esta fuerza aplicada ahí? Esta fuerza está aplicada permanentemente. Sin embargo, en el tiempo t igual a 0, deja de actuar. En t igual a 0 deja de actuar. Es decir, a partir del instante t igual a 0, yo ya elimino esta fuerza. Ya no existe esa fuerza. Ahí me da la sensación que se deformaría para la izquierda. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema? No se comprimiría en vez de estirarse. Cuando comienza a oscilar se comprime, muy bien. ¿Y cuál es el problema? O sea, va a oscilar y nosotros que tenemos que hallar la ecuación de la oscilación. Va a oscilar. En este momento esto va a oscilar de esta manera y lo que tenemos que hallar efectivamente es la ecuación de las oscilaciones. La ecuación, todavía no la solución. La solución es parte posterior del curso. Primero quiero que planteemos los problemas, aprendamos a plantear los problemas. La oscilación y después de la oscilación y las condiciones iniciales y de fronteras que nos van a permitir solucionar el problema más adelante. ¿Está claro? ¿Alguna otra pregunta más? Bien, continuemos entonces. Veamos la solución. Para ver la solución, vamos a decir lo siguiente. Profesor, dígame. ¿Qué pasaría si dejaría de actuar la fuerza de gravedad? Esto es horizontal. Aquí no hay fuerza de gravedad. En todo caso, la fuerza de gravedad está compensada con las normales. La oscilación será en esta dirección donde la gravedad no actúa. ¿Está claro? Claro, por eso le pregunto qué pasaría si la gravedad desapareciera. ¿Comenzaría a oscilar también en la dirección vertical? Podríamos tal vez decirlo y podríamos plantear el problema, efectivamente. Está bien, pero físicamente, ¿cómo harías tú para, estando en la Tierra, desactivar la fuerza de acción de la gravedad? Un caso hipotético, nada más. Claro, pero nosotros, este curso consiste en solucionar ecuaciones de la física matemática que se obtienen en casos no hipotéticos, sí simplificados, pero no hipotéticos.
Si una fuerza aparece o desaparece, tiene que haber una razón física para que aparezca o desaparezca. Acá yo puedo decir que tengo una cuerda con la que estoy jalando y digamos prendo la cuerda y en algún momento dado la cuerda se rompe debido a que está prendida. Y en ese momento esto queda libre y comienza a oscilar. Puedo yo sí plantear una situación física. Una situación física en la que la gravedad desaparece, no. Podríamos decir de que estoy en la estación espacial, donde no hay gravedad, y lo someto a la acción de alguna fuerza, en este sentido, o hacia arriba o hacia abajo, y en términos de eso, después lo suelto, deja toda esa fuerza y puedo analizar las oscilaciones. Es decir, yo no puedo decir existe la gravedad y ya no existe. Sí puedo decir que existe una fuerza equivalente a la gravedad y luego no existe. ¿Está claro? Esa es un poco la idea. O la otra tal vez podría ser ponerlo esto en un ascensor que repentinamente comienza a caer libremente. En ese caso ya deja de actuar la gravedad y se podría intentar estudiar. Bueno, por ahí habría que pensar la situación, correcto. Pero en principio, si hay alguna fuerza que está deformando y esa fuerza deja de actuar, entonces evidentemente va a haber alguna acción ahí al respecto. Bien, jóvenes, continuemos. ¿Está bien? Continuemos, si no el tiempo también nos va a ganar. Vamos a ver. Sea esta U de X la función que describe el movimiento de la cuña. Es decir, de que nos está diciendo, nos está dando las pequeñas desplazamientos de cada punto. Aquí hay un punto y este punto se va a comenzar a desplazar, oscila, según esta ley que va a depender del instante de tiempo posterior a t igual a 0 y del punto X donde se encuentra. Entonces, nosotros ya hemos resuelto la clase anterior este problema. Y en la clase anterior nosotros teníamos la siguiente solución. Rho de X, S de X, U de t, la segunda derivada con respecto al tiempo, era igual a la derivada con respecto a X de Sx, Ex, derivada de U con respecto a X. En este caso, jóvenes, no hay fuerzas externas, son iguales a 0, así que aquí no hay nada más. Entonces, esta vendría a ser la ecuación que satisface esta función. Entonces, la cual satisface esta ecuación. Sin embargo, aquí estamos diciendo que es homogénea. Decir que es homogénea significa que nuestra densidad es constante y de que nuestro módulo de Young es constante. ¿Está bien? Por lo tanto, nosotros vamos a tener lo siguiente. Esto lo voy a juntar un poquito por acá. Esta E va a pasar aquí adelante. Esta va a ser la ecuación que satisface, en este caso, la función que queremos hallar. Entonces ya hemos hallado la función. Ahora, ¿qué cosa es Sx? Esto es necesario mencionarlo y por eso es que era necesario el L sub 0 y el L. Por geometría, simplemente por semejanza de triángulos, nosotros tenemos de que este sub 0, vamos a decir de que esto es A, significa que aquí es A y esto es B. Y aquí vamos a ponerle un C. Nosotros tenemos que el S de X en cualquier punto, igual acá nosotros vamos a tener de que esto sigue siendo A y esto vamos a poner que es un B'. Entonces lo que tenemos que hallar es el B' y el B' lo podemos hallar por semejanza de triángulos. ¿Está bien?
por semejanza de triángulos. Una vez que desarrollamos eso, nosotros nos podemos comprobar de que el S de X, es decir, esta S en un punto X dado, es igual al L sub 0 menos X dividido sobre el L sub 0. Disculpen, me olvidé. Y esto multiplicado por el S sub 0. Bien, esto sale de la semejanza de triángulos. Entonces, esta es la ecuación que satisface. Ya tenemos una parte hecha. Jóvenes, siempre vamos a poder utilizar la ecuación que vimos la clase pasada, pero tenemos que estudiar, analizar sus características o las propiedades físicas del objeto o del sistema que está moviéndose. Profesor, Dígame. en esa última proporción, usted está aplicando proporciones de área, ¿cierto? Claro, o sea, pero teniendo en cuenta lo siguiente, de que el S sub 0 es igual a por B, el S de X es igual a por B', entonces tenemos de que el S sobre el S sub 0, o sea, el SX, simplemente va a ser una relación entre B' y B, lo cual nos lleva a una relación en los triángulos. ¿Está claro? Claro, si no, yo tenía entendido que, por ejemplo, cuando dos áreas son proporcionales, los lados asociados a ellos también son proporcionales, pero elevados al cuadrado. Lo que pasa es que tengo este lado que es fijo, que no cambia. Solo está cambiando este lado. ¿Está bien? Claro, pero aún así, o sea, yo por geometría tengo entendido es igual, cuando es volumen es proporcional a los lados asociados al cubo. Eso es cuando tienes un cubo, cuando tienes una esfera, cuando tienes algo que cambian, todos los lados cambian de forma homogénea, de forma proporcional. En ese caso es así. Aquí este lado no está cambiando. Fíjate acá. S sub 0 es A por B, S de X es A por B'. Entonces, si yo divido esto entre esto, obtengo esto entre esto. Aquí tengo A y aquí tengo A. Estas A se van y nos quedan B' sobre B. Ya está bien entonces, solo que como los A se van, queda lineal la relación. Así es, o sea, la relación va a depender de eso. Muy bien, jóvenes, entonces continuemos. Ya tenemos la ecuación, necesitamos las condiciones. Primero, dado que en el punto X igual a 0, la cuña está fija, entonces nosotros vamos a decir de que no hay movimiento, es decir, U en 0, t en cualquier instante del tiempo, esto es igual a 0. Ya tengo una condición. ¿Está bien? Y en aquí mejor así. Y desde el instante, Profesor, dígame. Profesor, el U que representa esta función incógnita, pero ¿qué representa, digo? A ver, acordémonos de la clase anterior, teníamos nuestra barra, solo voy a dibujar una línea, bueno, tenemos nuestra barra, entonces en nuestra barra nosotros aquí tenemos lo siguiente, esta es una posición X, ¿está bien? En un instante dado, y o la posición inicial, y después en un instante t cualquiera yo tengo que esto se ha desplazado una pequeña, y entonces yo tengo psi es toda esta distancia que va de acá hasta acá. Entonces el u era igual a psi menos x, es decir, el desplazamiento con respecto a la posición X que tenía inicialmente. ¿Está claro?
Pero entonces el U vendría a ser L sub 0 menos L. No, porque nunca es L sub 0 acá. Nunca es L sub 0, siempre es L. Eso es, aquí yo tomo un punto cualquiera de la cuña y ese punto, ese puntito rojo que ven, está en la posición X. Entonces va a comenzar a oscilar alrededor de la posición X. Entonces es el desplazamiento, el U es el desplazamiento que tienen esta área alrededor de la posición X. Ah, ya lo entendí, gracias. Muy bien. Entonces, y desde el instante t igual a 0, está libre está libre. ¿Eso qué significa? Que vamos a tener nosotros aquí U de X, L, T, igual a 0. Esto nos está representando que en el instante final está libre. ¿Por qué nos representa? Acuérdense que nosotros, la clase anterior, vimos acá que actuaba una fuerza del tipo elástico. Actuaba una fuerza del tipo elástico. Y nosotros dijimos K, U de X, esto era igual a la fuerza externa que había, el X, T, que había en este extremo. Pero si está libre, entonces significa que esto es igual a 0. Y si eso es igual a 0, y en este caso no hay fuerza elástica, tenemos esto. Eso es lo que tenemos en este extremo, porque está libre, porque no hay fuerzas externas. ¿Está claro? Porque no hay fuerzas externas. Por eso es que tenemos nosotros esta condición en este extremo. Entonces, ya tenemos nuestras dos condiciones de frontera. Profesor, pero al aplicar la fuerza o al dejar de aplicarse esa fuerza, eso no crea como un pulso que se transmite a todo el material. Y ya la fuerza en el extremo dejaría de ser diferente de 0, ¿no? Lo que pasa es que esto está asociado a las fuerzas externas. Ya no hay fuerza externa en ese instante. Y posteriormente ya no hay fuerzas externas acá. Por eso, en el extremo L, en cualquier instante de tiempo, para nada, sí va a oscilar. Estoy diciendo la derivada de X, de U con respecto a X. ¿Está bien? Vamos por partes. Continuemos. Es que todavía nos falta. Todavía nos falta. Vamos a ver lo siguiente. Bien. La velocidad inicial de las secciones de la cuña, aquí me refiero justamente a lo que les decía, cada una de estas secciones va a oscilar, pero cuando se suelta todavía no se está moviendo, así que la velocidad inicial de las secciones de la cuña es nula. ¿Está bien? Y los desplazamientos iniciales son, y vamos a decir nosotros que son iguales a un U X, 0, y vamos a denominar U0 de X. Y aquí viene lo que tú mencionas. Cuando yo suelto esto, se supone que si yo lo estoy jalando o lo estoy comprimiendo, no importa cómo, estoy aplicando una fuerza acá, esto está inicialmente deformado. Inicialmente deformado. Cuando yo lo suelto, esa deformación inicial es nuestra posición inicial. Este U de X es necesario hallar. Es decir, tenemos que hallar el desplazamiento inicial con las condiciones que nos dan. ¿Está claro? El desplazamiento del tiempo. El desplazamiento inicial es en el tiempo igual a 0.
No depende del tiempo. Depende solamente de la posición. ¿Cuánto han estado estirados cada uno de estos? Profesor, quería entender las condiciones, esa condición de derivada parcial de U con respecto a X en L y T igual a 0. Eso significa que sí varía en el tiempo, o sea, el desplazamiento sí varía en el tiempo, pero que es aproximadamente constante en el extremo más pequeño de la cuña. Eso es lo que quiere decir. No, o sea que es 0 inicialmente. A ver. Profesor, el objetivo es hallar la posición de esa sección transversal S sub X, ¿verdad? S sub X en cualquier instante de tiempo. Ese es el objetivo, es hallar su posición. Y eso se describe por esto. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros tenemos acá. ¿Está claro eso? ¿O todavía quedan dudas? Sí, profesor. Solo una cuestión más. La ecuación que puso es el equivalente a la segunda ley, ¿no? Así es. Ya. ¿O cuál segunda ley? No, la segunda ley de Newton. Porque hay una segunda derivada de la sí, posición. sí. No, Tiempo, este es lo que obtuvimos la clase pasada. Claro, pero ahí salía a partir de la tensión que analizaba dentro de la, en este caso de la cuña, ¿no? Así es. Sería como un equivalente, Así por decirlo así. Eso es. Ya. Muy bien, entonces tenemos que hallar esto. Tenemos las condiciones de frontera, están dadas, y nos falta nosotros, tenemos una condición inicial, la de la velocidad, nos falta la otra condición inicial. Esa es la que vamos a hallar, vamos a pensar cómo lo hallamos ahora. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente ahora. Aquí U sub 0 de X nos da la posición, ¿está bien? O vamos a ponerlo mejor aquí, de la siguiente forma. Nos describe el estado, de la barra, de la cuña, ¿está bien? De la cuña, hasta el instante t igual a 0. ¿Está bien? Es decir, hasta el instante t igual a 0, sub 0, es decir, cuando todavía está actuando esto, nos está dando las posiciones de la cuña. Después de t igual a 0, ya no, porque esta fuerza dejó de actuar. Entonces, para hallar el U sub 0, tenemos que hacer ese análisis hasta antes. ¿Está bien? Por lo tanto, satisface la siguiente ecuación, de que en el extremo, ¿está bien? En el extremo, la fuerza que está aquí tiene que ser igual a la fuerza de deformación. Y eso lo vamos a ver de la siguiente forma. Como estamos hablando de una situación estacionaria, esto es la expresión que la derivada con respecto a X de S sub 0 sobre L sub 0, L menos X, derivada de U sub 0 con respecto a X, es igual a 0. Jóvenes, ¿de dónde he sacado esto? Esto lo he sacado de acá. ¿Está bien? Hasta el tiempo igual a 0, no hay movimiento, así que todo esto es igual a 0. ¿Está claro? El E se elimina porque es igual a 0 y tengo la derivada con respecto a X de S de X, pero el X evaluado cuando, ¿está bien? Acá reemplazo el S de X, esto lo he reemplazado acá, y el de U sub 0 de X. Eso es lo que nosotros tenemos. ¿Está bien? En este caso,
un momentito, aquí es L sub 0. Entonces, esta ecuación, hasta antes de que lo suelte, tiene que satisfacer esta misma ecuación, pero cuando no hay movimiento. Cuando no hay movimiento, no depende del tiempo. Por eso es que obtenemos esto que está acá. ¿Está bien? En consecuencia, nosotros vamos a tener, al momento que vemos esto, de que el U sub 0 de 0 es igual a 0, el E, S evaluado en L, U sub 0, prima evaluado en L es igual a F sub 0, donde este S de L no es otra cosa que el S sub 0 sobre L sub 0 por L sub 0 menos L. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. ¿Está bien? Es decir, tengo esta ecuación con estas condiciones. Esta ecuación con estas condiciones. Tengo que resolverlo. Tengo que resolverlo. Entonces, la solución general de esta ecuación es la siguiente. U sub 0 de x es igual a menos c logaritmo natural de L sub 0 menos x más c sub 1. Ustedes pueden comprobarlo, jóvenes, simplemente integrándolo, teniendo en cuenta, ya que esta derivada es igual a 0, significa que aquí aparece un c sub 1, un primer c. ¿Está bien? L sub 0, S sub 0, todo esto pasa a dividir al otro lado, integro y voy a obtener un logaritmo, que es lo que nosotros obtenemos. Y lo que faltaría aquí es precisar, necesitamos hallar este C y C sub 1. Para eso utilizamos las condiciones que nos van a permitir hallar este C y C sub 1. Y el C se obtiene igual a F sub 0, L sub 0, sobre E, LS sub 0, y el C sub 1 es igual a F sub 0, L sub 0, logaritmo natural de L sub 0, todo esto dividido sobre E, S sub 0. Entonces ya tenemos el E sub 0. Ya tenemos el U sub 0. Por lo tanto, la solución que nos están pidiendo, es decir, el problema planteado va a ser el siguiente. Voy a reemplazar ya todos los datos. Esto lo vamos a reemplazar aquí con todos los datos correspondientes y nuestra ecuación toma la siguiente forma. Vamos a tener L sub 0 menos X, segunda derivada de U con respecto al tiempo, igual a un A al cuadrado, la derivada con respecto a X, de L sub 0 menos X, derivada de U con respecto a X, esto con los X que están entre 0 y L, y con el tiempo mayor que 0. Tenemos como condiciones de frontera que el extremo en X igual a 0 está fijo y de que el extremo en X igual a L está libre. Fíjense lo que estoy diciendo, fijo y libre. En este caso, libre significa que la primera derivada con respecto a X es igual a 0. Tenemos que la posición inicial es esto que acabamos de hallar, esta función con estos datos. Una vez que nosotros reemplazamos y acomodamos, obtenemos F sub 0, L sub 0 sobre E, S sub 0, logaritmo natural de L sub 0 sobre L sub 0 menos X, y la velocidad inicial es igual a 0. Esto, jóvenes, es el problema planteado. ¿Quedó entendido?
¿Alguna pregunta, jóvenes? Ninguna, todo está claro. Sí, profesor, una pregunta. La parte del logaritmo, o sea, la solución, usted se lo va a demostrar más adelante. ¿Cuál parte? ¿Esto de acá? Sí. Ustedes ya han llevado un curso de Física Matemática 1 en el cual han resuelto ecuaciones diferenciales ordinarias y esta es una ecuación diferencial ordinaria. No debería haber ningún problema para que ustedes lleguen de aquí hasta acá. Comprueben que no me equivocaron. ¿Está claro? De aquí a acá, comprueben que no me equivocaron, que he reemplazado bien las condiciones y que realmente es esto. Si me equivocaron, me lo hacen mencionar, jóvenes. Ustedes, la idea es avanzar, no retroceder. ¿Correcto? Bien. Sí. Ok. Perfecto. Entonces, este ejemplo quedó claro. Veamos otro ejemplo más, mecánico. ¿Está bien? Uno más. Vamos a ver. Este es el caso de una barra colgada. Más que una barra, vamos a decir una cuerda. Pero imaginemos no una cuerda flexible de guitarra, un hilo, sino, digamos, una barra metálica. ¿Está bien? O una cuerda metálica que tiene cierta flexibilidad de oscilaciones, pero tiene una rigidez mayor que un hilo o una cuerda. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a imaginar. En este caso nosotros vamos a decir lo siguiente. El problema es esto. Nosotros tenemos, digamos aquí, de algún extremo, vamos a tener sujeta una barra. ¿Está bien? Está sujeta la barra. Es una barra que vamos a considerar la homogénea. Pero tiene, vuelvo a repetir, cierto nivel de elasticidad. Es más, inicialmente nosotros vamos a decir de que esta barra está horizontalmente, está verticalmente. Pues está así, colgada. ¿Está bien? Entonces, lo que nosotros vamos a ver o a buscar ahora son las oscilaciones transversales. Las oscilaciones que teníamos acá son las que se denominan longitudinales porque son en la misma dirección de la barra, ¿está claro? Es decir, oscilan en la misma dirección o longitud principal. En cambio aquí la longitud principal es esta y esta va a oscilar así. Aquí lo he dibujado exagerando, jóvenes, el desplazamiento. Vamos a ver desplazamientos pequeños. Entonces, vamos a decir lo siguiente, está sujeta y en un instante t igual a 0, a cada punto se le proporciona una velocidad. ¿Está bien? A cada punto se le proporciona una velocidad. La cual, vamos a decir que es un U sub t de x. Eso en el tiempo t igual a 0. Realmente es ut x, 0. ¿Está bien? O, a ver, vamos a decir, mejor para no confundirnos, vamos a decir que es un u sub 1. Se le proporciona por algún mecanismo una velocidad. ¿Está claro? Alguna velocidad se le proporciona en ese instante.
con desplazamiento inicial nulo. Entonces tenemos, si somos rigurosos con lo que acabamos de decir, nosotros vamos a ver de que esto realmente, disculpen, inicialmente está algo así, ¿está bien? Y en el momento inicial se le proporciona una velocidad inicial. Una velocidad inicial. Cuando ustedes tienen el caso del péndulo simple, disculpen, normalmente tienen la cuerda y se le da una velocidad inicial acá, por ejemplo. Sí, dígame. Eso es lo que iba, o sea, la velocidad se le aplica al extremo, ¿no? No, aquí se les aplica a cada uno de los puntos. A todos los puntos se le aplica una velocidad. Pero yo sé que tiene la misma velocidad angular, pero la velocidad lineal varía en cada punto, aumentando. Lo que pasa es que esto es una cuerda que es elástica. Estamos viendo de que esto, cuando se mueva, no se va a mover así, sino se va a mover oscilando. ¿Está claro? No sé si me dejo Pues entender. no tiene sentido hablar de velocidad angular en este fenómeno. No, nada que ver con velocidad angular. ¿Está bien? Nada que ver con velocidad angular. Entonces, en principio, esto también se rige por la misma ecuación. ¿Está bien? También se rige por la misma ecuación, en principio. Porque son oscilaciones. Eso es lo bueno, jóvenes, de que si tengo un fenómeno que se va a reducir al mismo tipo de movimiento, oscilaciones, es descrito por las mismas ecuaciones. Lo único que va a cambiar son las propiedades físicas. ¿Qué significa? Que estas oscilaciones se determinan por las características físicas, o en todo caso por la ecuación, voy a poner, no sé si le he puesto número, aquí le voy a poner un asterisco, la ecuación asterisco, donde tenemos que cambiar las características físicas del sistema. El rho de X es igual a un rho sub 0. Vamos a considerar que es homogénea esta cuerda y vamos a tener una tensión, ¿está bien? Que es igual a rho sub 0 G L menos X. Esa es la tensión de la cuerda. ¿Está bien? Dado que está fijo en X igual a 0, entonces nosotros tenemos que U en 0, T es igual a 0. Ya tenemos una de las condiciones. Aquí me faltó algo, jóvenes, mencionar, y es importante. Voy a considerar este y estos van a ser mis ejes. ¿Qué ejes son? Este es el eje U de X, o el eje U, y este va a ser nuestro eje X. Esto, más que todo de X, nos va a dar la deformación, cuánto esto se aleja de la posición de equilibrio. ¿Está bien? Y cada punto se va a alejar de forma distinta. Lo que tenemos que hacer ahora es hallar la ecuación de movimiento del extremo. Lo que nos interesa es el extremo. Entonces, para hallar la ecuación de movimiento del extremo, nosotros vamos a coger una porción de este extremo. Disculpen. ¿Qué pasó? Algo no me está queriendo funcionar acá. Entonces vamos a coger una porción del extremo, digamos esta porción del extremo, ¿está claro? Esta porción del extremo vamos a decir que es una porción que tiene una longitud delta de X. Entonces, nosotros, aquí
esto es L. Lo he dibujado bastante alejado, jóvenes, pero ten en cuenta, estoy exagerando, no es así. Y esta, que está aquí, va a ser entonces L menos delta de X. Entonces, necesito, para ver la condición en este extremo, necesito analizar qué es lo que pasa en el extremo. Sobre ese segmento, está actuando en primer lugar el peso de ese segmento, que va a ser rho delta de X, G. ¿Está bien? Esta densidad, jóvenes, es una densidad lineal por unidad de longitud, por si acaso. Por eso es rho delta de X, G. Y está actuando la tensión de la cuerda, pero la tensión, en términos generales, cada uno de estos puntos tiene una diferente orientación. Por lo tanto, voy a dibujar simbólicamente la tensión en el punto medio, pero no a lo largo de la cuerda, sino un poco separada. ¿Está bien? Esta es la tensión. ¿Por qué? Porque es el valor medio de todas las tensiones y en general cada punto de este intervalo delta de X va a tener, es decir, si yo lo agrando, ese delta de X no es una línea recta, sino realmente es algo que puede venir algo así. ¿Está bien? Porque tiene diferentes velocidades iniciales y cada punto oscila en términos generales de manera distinta. Entonces, tengo eso en el extremo. ¿Hasta ahí está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Puede repetir, por favor, profesor? ¿Qué es lo que necesitas que repita? La descripción de las fuerzas. Ya. Con respecto al peso, creo que no debe de haber mayor problema, porque estamos hablando de masa, porque esta es una densidad por unidad de longitud, y por gravedad. ¿Está claro? Masa por gravedad. Ahora, un momentito. Entonces, lo otro que nos queda es la tensión. La tensión, cada uno de estos ha recibido una diferente fuerza. ¿Está claro? Es decir, una diferente velocidad inicial. Entonces, significa que esto no se está moviendo como un cuerpo rígido. En términos generales, esto se está moviendo como si fuese una cuerda elástica. Cada punto de la cuerda tiene una deformación distinta. ¿Eso está claro? Entonces, si yo agrando, esto no se va a ver aquí, pero a ver, vamos a ver, disculpen. Cada punto es un T distinto, profesor. Cada punto es un X distinto. Si esto yo lo agrando, fíjense la línea roja. ¿Está bien? Fíjense la línea roja. Si yo lo agrando y dibujo, voy a dibujar tensiones en cada uno de estos. A ver, disculpen. Aquí, ¿no? Así es, sumadas estas tensiones, yo voy a tener en promedio la fuerza que actúa de tensión, que actúa sobre este extremo, no necesariamente está en esta dirección, sino está en alguna dirección. En alguna, simplemente he dibujado esto, ¿está claro? Está en alguna dirección. ¿Eso está entendido? ¿Correcto o no? Sí, profesor. Sí, la diferencia, el L con L menos delta X, no es vertical, ¿no? Sino que ahí me da la sensación de que fuera vertical el L. Es oblicuo, ¿verdad? A ver, lo que pasa es lo siguiente. Estamos viendo oscilaciones pequeñas. Realmente, nosotros tenemos una barra de esta manera y sobre esa barra, por algún procedimiento, se le ha proporcionado en cada uno de sus puntos
una velocidad distinta. ¿Está claro? Una velocidad distinta. Entonces, esta barra, en términos generales, lo que tenemos es de que es algo así, o sea, está moviéndose. Pero como es una barra, es una cuerda, como les dije, imagínense una cuerda, un cable, o en todo caso más de cuerda, vamos a poner así, cable. Es un cable de metal, de acero trenzado. Está bien, como estos cables de alta tensión. Entonces es muy rígido, es un cable de acero, pero tiene cierta elasticidad. Entonces está oscilando así. Realmente yo lo he dibujado separado para poder tener espacio, pero esto en todo momento a nuestra vista se mantiene vertical. ¿Está claro? A lo que nosotros vemos, lo vemos vertical siempre. Por eso este L menos delta de X, la diferencia entre el vertical y este ángulo es muy, muy pequeño, así que no hay diferencia entre la tangente y el... o en todo caso aquí vendría a ser la cotangente y el coseno. Por eso son casi lo mismo. ¿Está claro? O sea, el análisis solo es válido para ángulos muy, muy pequeños. Esto es para No, ángulos para muy ángulos pequeños. Esto es para ángulos pequeños, definitivamente. ¿Está bien? A ver, vamos acabando este modelo. Entonces, debe de satisfacer, al igual que en el caso anterior, debe de satisfacer aquí la ecuación de la onda. ¿Está bien? Entonces, a ver qué tenemos. Disculpen, jóvenes. La ecuación de movimiento del extremo de la cuerda debe satisfacer, o es la siguiente. A ver, aquí nosotros tenemos el ρ sub 0 por el delta de X, que es la masa, por la aceleración. Esto va a ser igual a la tensión evaluada en L menos delta de X, ¿está bien? Multiplicada por el U de X, que es el desplazamiento, evaluado en L menos delta de X, X. ¿Eso, jóvenes, está claro? Esto nosotros estamos utilizando y la segunda ley de Newton, y esto es la ley de Hooke, por si acaso. ¿Está bien? La fuerza es una fuerza recuperadora, que es lo que viene aquí descrito. ¿Está bien? Ahora, esto para cuando el delta de X tiende a 0. Entonces, esto, ya tomando el límite, disculpen, aquí me he olvidado un signo, aquí es menos. ¿Está bien? Porque es fuerza recuperadora. Entonces, esto se va a convertir en lo siguiente. Nuestra condición en el extremo, que es lo que estamos buscando, la condición en esta frontera, en ese extremo, se convierte en que el límite, cuando X tiende a L, es decir, cuando el X tiende a 0, el X, la posición, tiende al L, ¿está bien? De T de X multiplicado por esta relación, es el U de X, X, T, esto tiene que tender a 0. Por lo tanto, ya tenemos todas nuestras condiciones como para poder plantear nuestra ecuación. Entonces, la ecuación de movimiento de este cable va a venir dado por U, segunda derivada con respecto al tiempo,
va a ser igual a G, la derivada con respecto a X, de L menos X, derivada de U con respecto a X. Jóvenes, ustedes por favor verifican el reemplazo en la ecuación asterisco que hemos visto inicialmente con los cambios correspondientes. Tenemos el U 0,t es igual a 0 y la otra condición es el límite cuando el X tiende a L de L menos X. U de X, esto es igual a 0. Y aquí tenemos que el U de X, 0 es igual a 0 y el U de T X, 0 es igual al U1 de X, que es lo que nos dieron de dato. Entonces, estas son las ecuaciones. Este es el problema planteado. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Antes de acabar con este ejemplo, quiero hacerles mención de algo que es importante con respecto a este ejemplo en particular. Vamos a ponerlo acá. Observación. Tenemos nosotros el problema de que en la ecuación hay un punto en el cual, a ver, déjenme ver lo siguiente, en el ejemplo anterior, habitualmente nosotros tenemos una segunda derivada con respecto a X y una segunda derivada con respecto a T en este tipo de ecuaciones. Aquí tenemos, se va a dar el caso que la segunda derivada con respecto a X, si nosotros desarrollamos esto, tenemos UTT es igual a G L menos X, segunda derivada de U con respecto a X, más algo más, correcto. Pero existe un punto en el cual, cuando X es igual a L, que esta segunda derivada tiene coeficiente 0. ¿Está claro? Tiene coeficiente 0. Entonces, el coeficiente de este término U XX es 0. Esos puntos, jóvenes, se les denomina puntos singulares. ¿Está bien? Es 0. Entonces, es un punto singular. ¿Por qué significa, qué significa que es singular? Significa que en ese momento el problema en ese punto puede tener una solución que no sea finita. Puede tener una solución que no sea finita. ¿De dónde sacamos el hecho de que tenga una solución que no sea finita? Si nosotros desarrollamos y despejamos este UXX, nosotros vamos a tener lo siguiente. UXX va a ser igual a UTT más GUX, esto dividido sobre GL menos X. ¿Esto qué significa? Que cuando el X es igual a L, la segunda derivada con respecto a X es infinita. O sea, no es finita, no está definida. Significa que su primera derivada, o existe una solución que tiene segunda derivada no finita. La primera derivada también podría ser no finita y la función en sí podría ser no finita. ¿Está claro? Entonces, eso nos pone un problema adicional. Entonces, en estos casos que nosotros tenemos estos tipos de situaciones, tenemos que referirnos a las condiciones físicas del problema.
Y las condiciones físicas del problema nos dicen lo siguiente, de que la función solución evaluada en el extremo, en este caso, ¿está bien?, debe ser tal que sea finita. ¿Está bien? Entonces, en algunas ocasiones, esta condición, si es que esta condición nos lleva a este problema de que puedo obtener soluciones infinitas, esta condición se puede cambiar por esta. Es decir, exigir de que la solución sea finita. ¿Por qué tiene que ser finita? Porque la solución existe. El problema físico existe. Nosotros lo podemos ver. Y algo que es infinito no es observable. ¿Quedó claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Este ejemplo lo he traído justamente por esta observación, porque me pareció importante mencionar. Sí, pero disculpe, solamente cuando es menor, o sea, cuando no es infinito, ¿se puede reemplazar esa función por esa derivada? ¿No? No entendí tu pregunta. O sea, yo tengo lo siguiente. Esta ecuación es tal que si x es igual a L, el coeficiente de UXX puede ser 0. O en este caso es 0. Y si es 0, hay la posibilidad de que obtenga soluciones no finitas. Soluciones ilimitadas. ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, si yo obtengo una solución logaritmo natural de x y uno de los puntos es x igual a 0. Entonces, el logaritmo de 0 no existe, es algo que no puede existir. Entonces, significa que en este caso, esta solución no es válida desde el punto de vista físico. ¿Está claro? Porque nosotros necesitamos soluciones que existan. Entonces, las condiciones de frontera e iniciales nos permiten excluir soluciones que no existen para llegar a la solución del problema que estamos resolviendo. Entonces, en este caso, tenemos que en el extremo tenemos esta condición. Muy bien, esta condición es válida, pero si adicionalmente se cumple esto, cuando x es igual a L, ¿qué es lo que pasa? Esto se hace 0. Significa que el U de x puede tomar en principio cualquier valor. No es una condición muy sólida, muy rígida, muy usable. Pero si nosotros tenemos esto y al momento que resolvemos encontramos que una de las soluciones es infinita, podemos cambiar esta condición por esta condición en la frontera que nos permite excluir esa condición infinita. ¿Está claro? Sí, profesor. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, antes de iniciar cualquiera de esos problemas, uno también tendría que asumir que, por ejemplo, esa función, ese campo escalar U, tiene que ser continuo y diferenciable, ¿verdad? En términos generales, sí. Por lo menos diferenciable hasta la segunda derivada. Ok, profesor. Ahora, claro, porque se supone que son problemas físicos, ¿no? O sea, como una fuerza o un campo vectorial de velocidades, como en este caso. ya, ahora la continuidad aquí viene definida por la continuidad del mismo medio y las características físicas, en todo caso. Siempre, y eso es algo importante, jóvenes, siempre es necesario investigar la aplicabilidad de lo que estamos usando. En muchas ocasiones los físicos obviamos eso porque ya está demostrado en muchos teoremas matemáticos que la mayoría de estos problemas físicos son, digamos, se puede aplicar, ya ha sido demostrado, pero si ustedes encuentran un problema nuevo,
en el momento que hacen el estudio de ese problema nuevo, tienen que aplicar las condiciones de aplicabilidad de los métodos que están utilizando, ¿correcto? A ver, jóvenes, aquí quedamos con los que son los modelos mecánicos.